Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita palabra del Señor, que hoy vamos a estar deteniéndonos en un versículo muy interesante, en una respuesta que Jesús le está dando a sus discípulos, que se encuentra en el versículo 11 del capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 11 dice así: ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Con este versículo Jesús va a terminar esta exhortación que le ha tenido que dar a sus discípulos por su falta de fe, por no entender lo que Él les estaba tratando de decir cuando les habló de que se guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y termina esta exhortación preguntándoles: oye, ¿cómo es posible que no entendáis que no fue por el pan? Otra versión, como pudiera ser la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice en este versículo: ¿por qué no pueden entender que yo no estoy hablando del pan? Oye, qué tremendo es esto, ¿eh? Los propios discípulos del Señor no supieron, no pudieron entender lo que Jesús estaba hablando. Ojo, porque no estamos hablando aquí de gente desconocida, ¿eh? Aquí no estamos hablando de personas nuevas o incluso de los propios fariseos o saduceos que no estaban pendientes a las enseñanzas de Jesús, sino que más bien ellos estaban pendientes, estaban buscando la ocasión para tentarlo. Aquí estamos hablando de los discípulos de Jesús, de gente que debería entender ya el mensaje del Señor. Por eso el propio Señor Jesucristo se sorprende de que no hayan podido entender lo que les dijo. ¿Y sabes por qué no lo pudieron entender? Porque ellos estaban focalizados, estaban centrados en su problema. Ellos estaban enredados, como dijimos días atrás, en este asunto de que se habían olvidado de traer el pan. ¿Y sabes qué nos puede enseñar todo esto? Que muchas veces nuestras preocupaciones nos llevan a no entender la palabra de Dios. Las preocupaciones que todos podemos enfrentar pueden llevarnos a que no comprendamos el mensaje espiritual que Dios quiera darnos. Creo que uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia actual, la iglesia de hoy en día, es que no consigue discernir claramente el mensaje de Dios. Si te das cuenta, en muchas ocasiones, como por ejemplo, por ponerte una de tantas ocasiones, en el Evangelio de Marcos, si vamos hasta Marcos, allí en el capítulo 7 y en el versículo 16, Jesús, después de explicar algo espiritual, él solía decir: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Te pongo otro ejemplo. Cuando tú te vas al último libro de la Biblia, al libro del Apocalipsis, y desde el capítulo 2 en adelante, allí vas a encontrar cómo Dios va a traer 7 mensajes a 7 iglesias diferentes. Pero siempre termina diciendo lo mismo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios está interesado en que oigamos y entendamos lo que está diciendo a la iglesia. Dios no quiere simplemente que aprendamos doctrina, que sí, que claro, que por supuesto que es muy necesaria la doctrina, sino que Dios está interesado en que podamos oír y entender lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Y sé que algunas personas tienen el oído espiritual muy afinado, pero no siempre es fácil oír lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. No siempre es fácil poder escuchar y poder entender lo que Dios está diciendo. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Samuel, las primeras veces que lo hizo, Samuel no pudo entender que era Dios quien lo estaba llamando. Y no fue hasta la tercera vez que lo llamó, que dijo ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3 y versículo 10, habla, Señor, porque tu siervo oye. A veces no es fácil poder escuchar la voz de Dios. No es fácil entender qué es lo que Dios quiere decirnos. Pero si encima que no es fácil, a eso le añadimos la cantidad de preocupaciones que se amontonan sobre nosotros, nos va a pasar como a los discípulos,
que aún hablándoles claramente el Señor Jesucristo cara a cara, no supieron entender lo que el Señor quería decirles. La Biblia enseña en la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 4, versículo 1, que Dios ha hablado en el pasado muchísimas veces, capítulo 1, versículo 1, que Dios ha hablado de muchas veces en el pasado por medio de los profetas. Y en el versículo 2 se nos dice que en estos días Dios nos está hablando a través de su Hijo. Dios nos está hablando a través de la palabra. Entiende esto. De la manera que Dios habla hoy es a través de su Hijo. Y como nos enseña la propia Biblia, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 1, Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Todo lo que Dios quiere transmitirte está plasmado en la palabra de Dios. Yo sé que hay gente, y por supuesto que no lo voy a poner en duda, ojo, gente que dice haber oído la voz de Dios. Gente que afirma que Dios les ha hablado audiblemente. En mi caso no es así. Yo tengo que reconocer que nunca he escuchado la voz de Dios de una manera audible. No sé si algún día pues la oiré, pero hasta el momento no. Pero lo que sí que tengo claro es que Dios habla a través de su palabra. La Biblia enseña en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 12, que la palabra de Dios es viva. La Biblia no es un libro de letras muertas, la Biblia no es un libro de un autor que escribió queriendo decir algo, cualquier tema. La Biblia es una palabra viva porque es la palabra de Dios. La Biblia enseña en este Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 24 y en el versículo 35, que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra nunca pasará. Y la palabra de Dios no pasará porque no está muerta. La palabra de Dios está viva. La Biblia es el único libro que cuando lo lees tiene la capacidad de hablarte. La Biblia tiene la capacidad de entrar hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo tuyo y partir el alma y partir el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y tiene el poder de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Si quieres que Dios te hable, lee su palabra. Si quieres entender qué es lo que Dios está hablando en estos tiempos, lee su palabra. Si no quieres ser como aquellos fariseos, si no quieres ser como aquellos saduceos que no entendían en qué tiempo estaban viviendo, lee su palabra. No dejes que las preocupaciones de la vida te impidan no solamente leer la Biblia, sino tampoco entenderla. Y si por alguna razón no entiendes algún pasaje, que puede pasar, la Biblia nos enseña en la carta de Santiago en el capítulo 1 y en el versículo 5, que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, lo que tenemos que hacer es pedírsela a Dios. Porque Dios nos la va a dar a todos abundantemente y sin reproche. No tengas miedo de pedirle a Dios sabiduría, y menos si es para entender su palabra, porque lo que Él quiere es que sepamos y entendamos que Dios está diciendo en medio de estos tiempos. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este día, también por su palabra. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por darnos un día más de vida. Nos presentamos delante de ti, mi Dios, para pedirte tu bendición, para pedir que tú nos guardes, nos protejas en el día de hoy, Señor. Y también queremos darte las gracias por tu palabra, por esta hermosa y viva palabra que tú nos has dado para darnos a conocer el mensaje, Señor. Danos sabiduría para entenderla. Señor, derrama sabiduría sobre tu pueblo, sobre tu cuerpo, sobre tu iglesia. Señor, sobre todo en esos pasajes que nos conectan a estos tiempos que estamos viviendo. Mi Dios, gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. Bendícenos, mi Dios, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la bendita y la viva palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga.